Gracias a todos. Espero que la conexión esté bien y podamos no tener interrupciones. Me avisan, por favor, si se oye bien o mal. Algunos no los he saludado todavía. Rosa, buenos días. Jessy, Paco. Buenos días. Están los Beltrán, saludos. Gris y Alan. Nada, pues ya empezó la iglesia, ¿no piensas? Una vez a la semana de haber perdido un rato. Regina. A Patricio debe estar por ahí. A Lili, Villarreal y Mario, gusto saludarlos también. Ahí está Javier. No veo por aquí. No puedo. Mi pantalla no me está ayudando a ver a los demás. Pero bueno, allá en Monterrey está también Hugo. Espero que Peque también, su familia. Ya se está moviendo mi pantalla. Los Medrano, Mariana, Eudave, Jorge, Garibay está en México. Los Beltrán, Leti y Edgardo, Carlos, Garibay, Miguel, Héctor y Liz, y Luciana, y Oscar en Monterrey, Jiménez, Madalena. Bueno, saludos a todos. Vamos a continuar el estudio de Judas. Vamos a meternos de lleno a los textos, el versículo 1 y 2. Lo voy a leer para comenzar. Dice el versículo Judas 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Bueno, voy a leer hasta el 4 porque hasta ahí vamos a llegar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Habíamos comentado la semana pasada que esta es la única carta, aunque es breve, pero es la única carta que está completamente relacionada con la apostasía o el negar la fe. Una carta corta de Judas, hermano de Santiago o Jacobo, ambos medios hermanos de Jesucristo, hijos de María. Y parte de la iglesia del libro de Hechos. Judas no destacó tanto, o al menos en los escritos no destaca tanto como su hermano Santiago o Jacobo, como uno de los líderes de la iglesia, junto con los apóstoles, pero sí, esta carta es importante para ser incluida aquí en los textos bíblicos. Entonces Judas se identifica como siervo de Jesucristo, no como su hermano, sino como su siervo, mostrando el deseo de someterse a la voluntad del Señor. Y vamos a tratar de, en estos dos versículos, buscar de una manera muy sencilla cómo es que Judas describe a la iglesia. ¿Qué es lo que Judas describe respecto a la iglesia? Y son tres cosas que destaca respecto a los creyentes. La primera es que son llamados, la segunda es que son santificados y la tercera es que son guardados. ¿Sí? Estas tres cosas son gracia de Dios dada a la iglesia, a los creyentes. Pensando un poquito en las tres cosas, es como un proceso, es el proceso de salvación. Hemos entendido por textos en 1 Timoteo, en Pedro, en Efesios, que hemos sido destinados para la salvación o elegidos para salvación, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Dios eligió al Cordero y Dios nos dio gracia y nos conoció
desde antes de la fundación del mundo. No sé si se dieron cuenta lo que Víctor mencionó ahorita, pero dijo, hay muchos o hay algunos que no saben que son salvos, pero ya han sido llamados, ya son parte de la iglesia, pero no lo saben. Algo así dijiste, ¿no, Vic? Algo así. Oraste por eso, ¿no? Sí, es recordando lo que escribe Pablo, que dice que el Espíritu lo mandó allá a Corinto, creo, porque ahí había mucha iglesia, ¿no? Sí, exactamente. Tú dice, ve porque yo tengo mucha iglesia en ese pueblo. Ellos no lo saben todavía no les llega el evangelio, tú todavía no vas, pero ellos ya son elegidos o llamados. Y eso es algo que es sorprendente. Yo creo que sí deberíamos pensarlo un poquito, meditarlo, cuando compartimos, pues, de que nosotros no sabemos quiénes ya han sido llamados para la salvación. Y con ese pensamiento de que quizá los que tú les compartas son aquellos de los que ya son llamados y van a ser salvos por el compartirle tú el evangelio. Entonces, la iglesia individualmente o el cuerpo de la iglesia son elegidos, son llamados. La segunda característica es de que son santificados en Dios. La iglesia ha sido hecha santa. Los creyentes nacidos de nuevo son hechos santos. Así es como Dios nos ve. Nos ha apartado, nos ha llamado a ser santos, a ser parte de la familia de Dios. Y es algo que Él hace. Él nos llama, Él nos santifica o nos purifica. Y la tercera cosa que Él hace es, Él nos guarda en Jesucristo. ¿Alguien que lea, por favor, Colosenses 3:3? ¿Alguien que lea Colosenses 3:3, por favor? Algunos los veo como que estamos congelados, pero espero que sí me estén escuchando. Colosenses 3:3, si alguien lo quiere leer. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias. Esto que está escribiendo Judas está muy bien emparejado o sustentado también en los escritos de Pablo respecto a nuestra posición en Cristo. El texto que leyó Miguel dice, porque habéis muerto, es muerto al viejo hombre, como Romanos 6:6, dice, y vuestra vida, o nuestra nueva vida, está escondida con Cristo en Dios. Es lo que Tim llamaba algo así como que la doble burbuja, ¿verdad? Estábamos escondidos con Cristo en Dios. Y Pablo insiste vez tras vez, muchas veces, en que entendamos que nuestra posición perfecta es en Cristo. Y en Cristo estamos guardados. Entonces, esas son las tres cosas con las que Judas define a la iglesia. Les escribe una carta y define a la iglesia como llamados desde antes de la fundación del mundo, santificados en Dios, Dios nos ve como santos, ¿sí? Y número 3, como guardados. Esa es nuestra posición perfecta en Cristo. Nada nos va a quitar de ahí. Nada de lo que hagamos nos lleva allí y nada de lo que podamos hacer nos va a quitar de ahí. Es decir, está definiendo la iglesia como receptora de la gracia de Dios. La iglesia recibe la gracia de Dios. Estas tres cosas, la iglesia no interviene para nada, ¿verdad? Nosotros no le ayudamos a Dios a ser santificados y no le ayudamos para ser guardados. Es completamente una acción unilateral de parte de Dios en su misericordia para nosotros.
Entonces, es algo que Él hace y esa es la gracia de Dios para nosotros. Y a la iglesia lo que nos toca hacer es creerlo, es creer lo que Dios ya ha hecho. Y luego el del versículo 2 dice, misericordia, paz, amor os implica. No quiero algo así como que forzar o forzar el versículo 1, meterlo junto con el 2, pero ustedes piénsenlo, analícenlo y vean, pero no es mi intención forzarlo. Dice 3 cosas que Dios hace para nosotros, que son ser amados, santificados y guardados. Y en el versículo 2 menciona 3 cosas también de parte de Dios, o con qué lo hace Dios, o qué atributo de Dios hace estas cosas. Y me parecería interesante pensar si coinciden las 3 cosas, es decir, si somos llamados por la misericordia de Dios, si somos santificados por la paz de Dios y si somos guardados por el amor de Dios. Me suena como que interesante alinearlos, pero no quiero forzarlo, pues. Cuando en Mateo, alguien lea Mateo 18, 26 y 27, por favor. Mateo 18. No, Mateo 28. No es cierto. Ahí va otra vez. Mateo 18, 26 y 27. Mateo 18, 26 y 27. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Hasta dónde? Esto, hasta ahí nada más. Gracias, Rocío. Okay. Dice que es una parábola de los 2 deudores. Dice Jesucristo que el reino de los cielos es semejante a un rey que llamó a sus siervos a cuentas y le presentaron a uno que tenía una deuda de 10,000 talentos. Y el asunto es de que este siervo no podía pagarla, no había forma de pagarla, ¿sí? Si hacen la cuenta ahí, eran muchos días de trabajo, o sea, muchísimos días de trabajo para poder pagar esa deuda. Y dice el 25, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Es decir, iban a ser esclavos él y su familia. Y el siervo, entonces, le suplica, dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El asunto es de que el siervo no iba a poder pagar esa deuda. ¿Sí? La promesa o la intención de pagarlo no era suficiente, aunque el rey le hubiera dicho, ok, te doy 10 meses más, no iba a poder pagar en 10 meses, pues, ¿sí? Te doy 1 año más, te doy 2 meses más, o lo que sea, el siervo no iba a poder pagar porque era una deuda muy grande. Y entonces el rey, dice el versículo 27, movido a misericordia. Ese es lo que hay en el corazón de Dios. Sí, hemos visto muchas veces, incluso ahora que estudiamos Santiago, cuando leímos en el capítulo 5 acerca de Job, dice que el fin de Job, que Dios es misericordioso y compasivo. Misericordioso y compasivo. Y esa misericordia, o Dios es movido a misericordia ante una situación donde alguien no tiene forma de pagar. No hay forma de pagar y por eso creo que somos llamados a la salvación porque no hay forma de que podamos ser salvos. No hay forma de que nosotros podamos hacer algo para ser salvos. Y entonces Dios es movido a misericordia y nos llama. Entonces, si alineamos estas 3 características de la iglesia o
o dádivas o gracias para la iglesia con las cualidades o las 3 cualidades o atributos de Dios, pudiera ser interesante pensarlo así, que fuimos llamados por su misericordia, fuimos santificados por la paz de Dios. Acuérdense Romanos 5:1. Romanos 1 dice que la ira de Dios estaba sobre toda impiedad, pero después por fe en Jesucristo, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces Dios hace la paz con nosotros porque ya no tiene ningún reclamo que hacernos y somos santificados. Y después dice la tercera es guardados en Jesucristo. Y yo lo puedo alinear o lo podríamos alinear con el atributo de Dios llamado amor. Sí, porque recuerden Romanos 8, dice, nada nos separa del amor de Dios. Y esa es la posición perfecta en la que estamos. ¿Sí? Entonces me parece interesante que Judas menciona 3 dádivas o 3 gracias para la iglesia, llamados, santificados y guardados, y después menciona 3 atributos de Dios y dice esos 3 atributos, misericordia, paz y amor, sean multiplicados. Y luego, alguien lea el versículo 3. Esto me parece interesante, espero que ustedes también lo encuentren interesante. ¿Alguien lee el versículo 3, por favor? Aquí mismo de Judas 1. Sí, por favor. Sí. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, una vez dada a los santos. Gracias, Lili. Aquí Judas comienza entonces llamándoles a los creyentes amados o como receptores del amor ágape de Dios. Ustedes, iglesia, llamados, santificados, guardados, o en general receptores del ágape de Dios, amados. Y dice, les hago una exhortación, les hago un llamado. Y ese llamado es a contender ardientemente, pero me parece interesante que el llamado de Judas a contender ardientemente no es para permanecer en la gracia de Dios o no es para, ¿cómo se llama?, alcanzar la santificación o mantener el ser guardados en Cristo, sino como ya somos guardados en Cristo, a partir de ahí nuestra posición en Cristo nos llama a contender, ¿sí? Dice Judas que tenía gran solicitud o quería él hacer el esfuerzo urgente para escribir de la común salvación, pero dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El propósito de esta carta es un llamado para que los creyentes peleen, ¿sí? Que los creyentes batallen, que entren en una batalla, que contiendan ardientemente. Ese es como el qué de la carta. En el siguiente versículo, en el 4, nos va a decir el por qué. ¿Por qué tenemos que contender ardientemente? Y en los últimos versículos de la carta, en el versículo 20 al 25, nos dice el cómo. Voy a repetirlo. En este versículo 3 nos dice el qué, que es contender o pelear, batallar. En el versículo 4 nos dice por qué es necesario contender. Y en el versículo 20 al 25 nos dice el cómo. Si quieren, anótenlo por ahí porque eso lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. La contienda o la pelea a la que está llamando Judas es una pelea
agotadora, es un llamado a una pelea que puede ser agotadora, ¿sí? En defensa de la fe. La fe o nuestra posición en Cristo, no debemos de contender por eso, ¿sí? No vamos a contender o batallar o tener estragos en nuestra vida para permanecer en Cristo, sino porque ya permanecemos en Cristo, la fe que nos fue dada una vez, dice entonces, por eso tenemos que contender o defender. Y la razón del versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esta parte puede ser medio inquietante porque nos advierte Judas que hay personas que entran a las iglesias y me refiero a los edificios porque no son parte de la iglesia, ¿sí? Ellos no son llamados, ellos no son santificados, ellos no son guardados, pero se meten en medio de los creyentes. Hombres impíos que no son piadosos. Y la palabra entrar encubiertamente, o la frase entrar encubiertamente, tiene la implicación de plantarse junto a, ¿verdad? Es una semilla como el trigo que es plantada y crece y tiene fruto, y junto al trigo hay otra semilla que ahí está plantada, crece, pero no da fruto, ¿verdad? El típico caso del trigo y la cizaña. Es esa frase, entrando encubiertamente. Tiene la idea de plantarse junto. Otra es alojarse sigilosamente. Alojarse sigilosamente, con mucho sigilo, cuidado, sin hacer ruido. Pasan los días, los meses, los años y de pronto una persona impía ya está en medio de los creyentes arraigado. Y la otra traducción o idea es meterse desapercibido. Meterse desapercibido. Entonces, con estas ideas podemos entender que si la iglesia son llamados, santificados y guardados, hay personas que abiertamente y decididamente buscan entrar en medio de los creyentes o de los grupos cristianos o de las iglesias cristianas sin ser nacidos de nuevo, fingen ser creyentes, hablan el idioma cristiano, participan en las actividades de la iglesia y los creyentes, los verdaderos creyentes, pensamos o asumimos que son nacidos de nuevo, ¿verdad? Porque hacen lo mismo que los demás, por lo menos por afuera, pero no advierte que estos hombres han entrado encubiertamente. Así como los creyentes fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo, dice que estos hombres, dice, desde antes habían sido destinados para esta condenación. Quizá igual que Judas, para que la palabra de Dios se cumpliese, Judas tenía que hacer lo que hizo, negar al Señor o traicionarlo. Estas personas están de la iglesia también como personas destinadas para esa condenación. Dice, hombres impíos. Y luego lo que hacen estas personas es que entran a las iglesias, se hacen pasar por creyentes, hacen lazos entre los creyentes o empiezan a tomar posiciones o ganarse las voluntades o los afectos de las personas. Incluso pueden tener algún puesto, o no sé si puesto, pero una responsabilidad de servicio, ¿verdad? Para ganarse la buena voluntad de los creyentes o de los líderes.
hacen ligas con los creyentes, hacen amistades con los creyentes, incluso pueden emparentarse con los creyentes, unas ligas más fuertes. Y cuando esto sucede, cuando ya tienen influencia y poder, digamos, entonces su propósito es destruir. Su propósito es destruir, desanimar, desalentar, dividir. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ellos no son iglesia, pero entran a las reuniones de la iglesia y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. Esa es la apostasía. Personas que están en medio de las iglesias y niegan la fe con su conducta y con su vida. Hay dos cosas que hacen estos creyentes, estos pseudo creyentes o estos hombres que entran a las iglesias. La primera es en el versículo 4. ¿Alguien lea el 4, por favor, otra vez? ¿Quién quiere leer el versículo 4, por favor? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Sí, gracias, Jared. Las dos cosas que hacen en este versículo es convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dijimos que el primer versículo de Judas habla acerca de la gracia de Dios, que somos llamados, que somos santificados y que somos guardados en Cristo. Entonces, estas personas niegan esa verdad de la gracia, ¿sí? Y eso es una doctrina falsa, el tema de que los creyentes tenemos que ganar la buena voluntad de Dios o las bendiciones de Dios con nuestra buena conducta, ¿sí? Niegan la posición en Cristo, ni lo que somos en Cristo. Dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hemos hablado muchas veces acerca de este asunto de libertinaje. Pensar que la gracia de Dios es un permiso para vivir la vida como nosotros queremos, no reconociendo a Jesucristo como el Señor, no viviendo una vida piadosa y no mostrando la conducta del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, a partir de una gracia falsa, se trastorna la fe de los creyentes y en libertinaje. Yo pienso que muchas iglesias alrededor del mundo sufren la llegada de estas personas, de estos individuos que son contaminadas por el libertinaje. No descansamos en la gracia de Dios, sino los creyentes están batallando para obtener de parte de Dios las bendiciones, para alcanzar la gracia de Dios por medio de nuestras acciones, o pensar que el creyente puede vivir una vida en pecado porque ya todo está pagado, ¿verdad? Poniendo como pretexto que Jesucristo ya pagó, entonces puedo vivir mi vida como yo la pienso. Y después la segunda cosa que hacen aquí, después de convertir el libertinaje en libertinaje, la gracia, dice, es negar a Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Miren, en la iglesia, o yo pienso que en la iglesia no necesariamente todos somos amigos, ¿verdad? Yo sí pienso que nuestros hijos, jóvenes y los adultos, sí pienso que tendríamos que encontrar en la iglesia o en medio de la iglesia a nuestros mejores amigos, ¿sí? Las personas con las que tenemos más cosas en común, las personas que nos pueden edificar, con aquellos que podemos pasar más tiempo, hablar el mismo idioma. Creo que naturalmente debiesen estar nuestros mejores amigos en la iglesia. No necesariamente que todos en la iglesia seamos mejores amigos. Sí creo que podemos pensar que somos hermanos porque estamos unidos por el Señor.
Él es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos el futuro en común o lo que esperamos en común, que es la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Nos ayudamos mutuamente, o por lo menos tendríamos que tener el deseo y la actitud de ayudarnos mutuamente en oración o ayuda física, económica, material, cuando sea necesario. Nos complementamos unos a otros usando los dones espirituales. Quizá unos tenemos algunos puntos de vista por nuestra personalidad o el don que Dios nos ha dado, y otros tienen otros puntos de vista, pero esas cosas contrarias Dios la usa para edificación de la iglesia, no para destrucción. Somos complementos, somos partes del cuerpo, somos opuestos, pero bajo el señorío de Jesucristo. Él es el Señor y Él es la cabeza, ¿verdad? Y un ejemplo que siempre viene a la mente es Pedro y Juan. Cuando en el ministerio de Jesucristo entendemos que Pedro y Juan no eran necesariamente los mejores amigos, quizá más bien eran competidores, y no vemos que se hayan dirigido la palabra en ninguna ocasión en los 4 evangelios, excepto Pedro le hizo señas a Juan cuando estaban en la última cena. Esa creo que es una de las únicas o la única comunicación que vemos entre Pedro y Juan. Y si eran no necesariamente amigos, pero estaban juntos siguiendo a Jesucristo por causa de Jesucristo, porque Él era el Señor. Y luego en el libro de los Hechos vemos que por la obra del Espíritu Santo en los dos, ahora son compañeros de predicación, andan juntos para todos lados, Pedro y Juan, porque están bajo la cabeza que es Jesucristo. Y la causa es el Evangelio y la predicación de la obra de Jesucristo. Y entonces ahora están juntos. Entonces, en la iglesia, yo creo que podemos ser buenos amigos y podemos encontrar nuestros mejores amigos, hermanos en Cristo, cosas en común, personas con las que nos identificamos, oran por nosotros, oramos por ellos, somos parte de un solo cuerpo. Y estos individuos, estos hombres de los que habla Judas, se meten sigilosamente en medio de ese cuerpo y lo que hacen es negar el señorío de Jesucristo. ¿Sí? Por esa razón causan divisiones. Ellos destruyen a las iglesias, destruyen reputaciones, destruyen ministerio. Ellos se vuelven dominantes, su opinión se vuelve dominante, su punto de vista se vuelve dominante, porque son arrogantes y su meta es controlar a las personas. ¿Sí? Me ha tocado ver algunos casos donde hay acusaciones sin fundamento, murmuraciones, sembrar cizaña o sembrar ¿cómo se llama? Chisme, y causan división. Lo que desean es causar división entre los mejores amigos, entre las mejores familias o entre los creyentes. ¿Sí? Compran voluntades, buscan dar o tener o hacer dádivas para comprar voluntades. ¿Sí? Y de esta manera se introducen sigilosamente y con el paso del tiempo tienen control para destrucción de las iglesias. Esto es bastante grave y por eso Judas llama a los creyentes a contender, no a contender para obtener de Dios la gracia. Esa no es nuestra batalla, porque en eso ya estamos guardados y nuestra posición en Cristo es perfecta. Pero el llamado a contender ardientemente es para cuidar a la iglesia, cuidar el cuerpo que tenemos. Me da gusto y me alegra que a pesar aprovechando esta tecnología de conectarnos a distancia, podamos seguir siendo iglesia, ¿verdad? En varios lugares, en todos los lugares. Allá está Araceli en Pensacola, y están los hermanos de Monterrey, y estaba Valeria en Francia, todavía está, ¿verdad? Estaba ya conectada. Allá está Jorge en México. Y Dios nos permite ser iglesia, pues, y aunque de repente
podamos cambiar de ubicación o de residencia a alguna otra ciudad, que Dios nos permita llegar a alguna iglesia física, ¿cómo se llama? Donde podamos encontrar una familia donde nos edifiquemos, ¿verdad? Si Dios nos permite continuar juntos, cuando se regresen las iglesias a reunirse, va a ser de mucha bendición. Y donde quiera que vayamos podemos encontrar iglesias de personas llamadas, santificadas y guardadas. Y la atención o el llamado de atención de Judas es dice, batallar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bueno, la siguiente sección, yo creo que ya no vamos a meternos ahí, pero a partir del versículo 5 y 6 de Judas, esa es la sección hasta el versículo 16 por ahí. Sí, del 5 al 16. No sé si quieren señalarlo o ahí anotarlo en sus Biblias. Pero esa es la sección que es muy parecida a 2 de Pedro 2:4. Si quieren, voltemos a 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2. Y en el versículo 4, Pedro está hablando también de falsos profetas entre el pueblo. En el 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Verdad? Aquí ya es un mensaje muy similar el de Pedro con el que está escribiendo Judas. Y concretamente en el 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Y después en el 5, Pedro habla de Noé. En el 6 habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, esa sección, hasta el versículo 17, 2:17 de Pedro, dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. En fin, en el 19 les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Bueno, parece que esa sección de 2 de Pedro es la que Judas está copiando para incrustarla en su carta. Y cuando digo copiar, no es como que en el mal sentido de fusilarse, ¿verdad? De tomar las ideas de alguien más para meterlas ahí, sino de una vez se los voy a decir. Alguien lea el versículo 17, Judas 1:17, por favor. ¿Quién lo lee? Judas 1:17. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Luego vamos a ir un poquito más para allá, pero Judas les está diciendo, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Entonces, por esa razón, mi opinión, humilde opinión, mi pensamiento es de que Pedro no tomó las palabras de Judas, sino Judas tomó las palabras de Pedro como autoridad, como apóstol de Jesucristo y como un texto digno de compartir, ¿verdad? Como palabra de Dios, les digo, no en el sentido de fusilarse o de copiar indebidamente palabras que no eran suyas, sino como verdad de la palabra. Y esta sección que vamos a leer aquí en Judas, desde el 6 o 5 y 6 hasta el 16, es muy parecida al escrito de Pedro, muy parecida. Hay cosas que coinciden desde
Los Ángeles, Sodoma y Gomorra, Caín, Balaam, Coré, y también dice, son manchas en vuestros ágapes, son ondas de mar que espuman su propia vergüenza. Esto vamos a ir analizándolo más adelante, pero sigue hablando acerca de estas personas que se introducen en las iglesias. Entonces, el llamado es muy interesante para nosotros, pues, de que en medio de la convivencia, y gracias a Dios que podemos seguirnos conectando y a pesar de dificultades, seguirnos frecuentando, orando unos por otros, conectando a los estudios y cuando haya oportunidad reuniéndonos juntos. Sí, eso es la iglesia. Decía yo la semana pasada que la iglesia, o que en estas circunstancias, parecería como que Dios está desnudando a la iglesia, es decir, quitando las cosas que no son iglesia o que no son importantes o valiosas en la iglesia, ¿sí? O como actividades a veces que pensamos que son buenas o bonitas de las iglesias, pero que realmente no son el corazón. Y ahorita Dios nos permite estar juntos, orar unos por otros, irnos a la palabra de Dios, aprender juntos, porque somos llamados, santificados y guardados. Eso es la iglesia. Esa es la gracia de Dios por nosotros, la iglesia. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos detenernos el día de hoy y oremos para que Dios nos guarde de estas amenazas de personas que se introducen encubiertamente. ¿Alguien tiene un comentario o alguna observación? Si no, vamos a pasar el tiempo con Joshua. Rafa, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Fíjate que últimamente, Sí. bueno, creo que a raíz de la pandemia, como que esto se ha intensificado más, pero veo en las redes sociales que, digo, a nivel mundial hay muchos ministerios que están como parte de su labor de iglesia, están compartiendo el evangelio, están compartiendo la palabra, con la finalidad de que pues más personas sean alcanzadas, ¿verdad? A través de la obra del Espíritu Santo, usando diferentes ministerios a nivel mundial y veo que hay ministerios que ahora últimamente han estado externando lo que las escrituras dicen acerca de ciertos temas como el aborto, la homosexualidad, la postura que guarda la palabra de Dios con ese respecto. Y también veo que algunos otros ministerios están también como haciendo la denuncia de algunas personas que están compartiendo herejías y que tienen muchos seguidores, estas personas que comparten herejías de iglesias que pues dicen ser bautistas, y que tienen pastores homosexuales, o sea, hay ministerios que están haciendo la denuncia de todas estas cosas. Y veo que están teniendo ya muchos problemas porque las mismas plataformas los están vetando a estas personas y que también, digamos que los países, dependiendo del país en que se encuentren y las legislaciones que tienen, también están pues ya apresando o atacando a estos ministerios. Mi pregunta es esta, Rafa, con esto de contender ardientemente,
la verdad a mí me ha asombrado ver lo que está pasando y cómo entonces empiezan a ser perseguidos. Y digo, nosotros como iglesia, Rafa, ¿qué y cómo es nuestro andar con respecto a estas cosas? Es el aguardar silencio, el solo permanecer en oración. No sé, Rafa. Pues quizás un tema largo, pero yo pienso que primero tenemos que mantenernos firmes en conocimiento de la palabra. Número 2, cuidar a nuestras propias familias primero, ¿verdad? Nuestro matrimonio, nuestra familia es como que el círculo de primera defensa, ¿verdad? O de primera ministerio y defensa, ¿verdad? Y la iglesia, el cuerpo de Cristo o el conjunto de creyentes, la iglesia, debemos de cuidarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. El asunto de contender contra el mundo, eso es lo que está como que en cuestión. Entiendo lo que tú dices. Yo pienso que la iglesia sí tiene que publicar o exponer el evangelio, la palabra de Dios, pero en algunos sentidos pienso que puede ser una lucha infructuosa, ¿sí? Tratar de cambiar al mundo. Entonces, como que tendríamos que buscar la dirección de Dios y entender cuál debe ser nuestra batalla, porque el mundo no va a cambiar, el mundo no va a mejorar. Si no vamos a cambiar a los gobiernos, no vamos a cambiar a políticos que están promoviendo este tipo de cosas, pues yo sí he entendido que de pronto creyentes o familias piadosas salen a las calles a protestar para que algunas leyes no sean aprobadas. En algunos países sucedió en Argentina, creo que este año o el año pasado, y detuvieron por algún tiempo la aprobación de la legalización del aborto. Pero finalmente se aprobó este año o el año pasado, a finales del año pasado. ¿Sí? Entonces yo pienso que la iglesia tiene que tener, sí, frentes de batalla, de exponer la verdad, pero entendiendo que hemos de predicar el evangelio para la salvación de los individuos, no para cambiar al mundo, ni la conducta, ni la cultura del mundo. Es un tema largo, pero está bien por ese comentario a Celia. Bueno, le pasamos el tiempo a Joshua para irnos despidiendo. Muchas gracias a todos. Gusto saludarles. Una preguntita. A ver, Jared. No, con respecto igual a la que dice de los hombres que van a entrar a la iglesia encubierto, o sea, ¿estos hombres entran con pleno conocimiento o están confundidos también ellos, pues? Yo pienso que pueden ser las dos cosas, porque me ha tocado verlas. Yo pienso que algunas personas creen que son salvas, creen que están haciendo el bien o lo bueno, pero están dominados por su carne y por su entendimiento carnal y hacen estas cosas provocando divisiones. Pero también creo que hay personas que con toda intención y engaño lo hacen buscando destruir a las iglesias y a los creyentes. Pienso que sucede, me ha tocado verlo en los dos aspectos, Jared. Ok, gracias. Sí, muy bien, Joshua. Gusto saludarles a todos. Gracias por su atención.